Continuando con esta serie de tutoriales para realizar el ejercicio, repasamos que en el tutorial anterior ya aprendimos cómo rellenar una capa con un color sólido, con un color degradado o insertar una imagen para utilizar como fondo de la composición. Y en este segundo tutorial vamos a avanzar aprendiendo las herramientas de selección, que son herramientas muy importantes en Photoshop que nos permiten manipular imágenes. Vamos a aprender además cómo perfeccionar las selecciones que realizamos con las herramientas que vamos a ver y también cómo difuminar imágenes a fin de lograr integrarlas mejor en la composición. Y también vamos a aprender una herramienta que se llama borrador, que es una herramienta muy simple, pero a los fines de este ejercicio, este trabajo que vamos a hacer, nos puede ser de utilidad. Bien, este es el ejemplo que yo armé para mostrarles un poquito el proceso del trabajo que les estoy pidiendo. Yo quiero que ustedes noten que la idea, les vuelvo a repetir, es lograr una composición integrada. No un montón de imágenes sueltas, sino de alguna manera esforzarnos para que quede prolijita esta composición de imágenes. En un ratito nomás les voy a estar explicando cómo hice yo para recortar estas imágenes, colocarlas y tratar de integrarlas. Pero antes necesito explicarles cómo se utilizan las herramientas que más van a usar para este trabajo, que son las herramientas de selección. Por eso voy a minimizar un ratito el trabajo y me voy a quedar con estas tres imágenes que simplemente traje a modo de ejemplo para que ustedes puedan, digamos, visualizar más claramente cómo se utilizan estas herramientas. ¿Bien? Las herramientas de selección de Photoshop, voy a preparar esta imagen, se encuentran a continuación de la herramienta Mover. ¿Bien? Son las tres que siguen. La primera se denomina herramienta marco, nosotros vamos a aprender a usar las dos primeras. Luego tenemos las herramientas de lazo y por último tenemos estas dos herramientas que son la selección rápida y la varita mágica. Vamos a ir en orden y voy a tratar de ilustrarles para qué sirven y cómo pueden utilizarlas en este trabajo. Voy a seleccionar la herramienta marco rectangular primeramente. Vean ustedes que cuando yo selecciono cualquiera de las herramientas de selección, me aparece arriba una barra de propiedades que tiene varios elementos comunes, ¿sí? Cualquiera de ellas. Supongamos que elijo el marco elíptico, es más o menos parecida. Por un lado están estos cuatro elementos que se encuentran acá. Hay una serie de elementos en el medio que ya vamos a ver más adelante. Y tengo un botón al final que me permite abrir una ventana especial que sirve para perfeccionar cada una de las selecciones que yo hice, que lo vamos a ver en un ratito. Voy entonces a elegir el marco rectangular y voy a seleccionar la parte del paisaje que se ve en esta ventana. Bien, para eso voy a hacer clic, voy a arrastrar mi mouse hasta donde termina el paisaje y una vez que yo dibujé este rectángulo voy a soltar. Una vez que yo hice una selección, si yo quiero modificarla a esa selección, tengo que ir arriba, en el menú principal, a la opción selección y elegir el punto donde se llama transformar selección. ¿Bien? Con la herramienta transformar selección me aparecen esos puntitos que a mí me van a permitir ajustar esta selección que yo hice de manera tal que quede lo más precisa posible al rectángulo que yo necesito seleccionar. ¿Bien? Si yo, en lugar de hacerlo desde transformar selección, hubiera decidido hacer control T, ¿bien? Que es el atajo de teclado, recuerden, para la opción transformar escala. Si yo hago control T y hago exactamente lo mismo, no voy a estar modificando la selección, sino que voy a estar modificando la imagen, que no es en este caso lo que yo quiero hacer. Bien, entonces voy a abrir el historial, voy a volver hacia atrás y voy a dejar mi marco rectangular correctamente seleccionado. ¿Para qué me sirve hacer una selección? En primera instancia me sirve para trabajar con ese espacio que yo acabo de seleccionar para hacer infinidad de cosas. Una vez que yo tengo seleccionado ese espacio, por ejemplo, podría con la herramienta moverlo de lugar. Incluso podría llevármelo a otro lienzo. Con la herramienta mover, agarro esa selección y solamente esa selección me la llevo a otro lienzo. ¿Correcto? Además de poder mover la selección, me voy a volver hacia atrás, puedo trabajar haciendo distintas cosas sobre esa selección. Por ejemplo,
desde los ajustes, imagen, ajustes, puedo aplicar diferentes cambios a esa escena que tengo seleccionada. Si ustedes se acuerdan, nosotros alcanzamos a ver al principio del curso que en Photoshop había dos formas de aplicar ajustes. Uno era desde esta opción imagen, ¿sí? Fíjense, brillo, contraste, tono, saturación, equilibrio de color. Y otra opción era desde una ventana que se denomina ajustes, que es el ejercicio que estábamos haciendo en el colegio antes de empezar la cuarentena, en donde voy a tener básicamente los mismos, ¿sí? Tengo brillo color, tengo tono saturación, tengo equilibrio de color, pero la enorme diferencia es que si yo aplico un ajuste desde esta ventana, lo que hago es crear lo que se denomina una capa de ajuste. Si yo realizara un ajuste en este archivo y luego a este archivo me lo quisiera llevar al montaje que estoy armando, me tendría que llevar la capa con su capa de ajuste. Con lo cual, en este trabajo que nosotros estamos realizando, se nos empezaría a complicar la cantidad de capas porque vamos a realizar un montaje que va a tener muchas capas. Entonces, en lugar de utilizar la ventana de ajustes, lo que yo voy a hacer es aplicar directamente un ajuste a esta imagen. Con lo cual voy a ir a imagen, ajustes, voy a elegir el ajuste que quiero hacer, por ejemplo un ajuste de tono, y le voy a modificar lo que yo desee. Supongamos que quiero que ese paisaje se vea en blanco y negro, le quiero cambiar la luminosidad, lo que fuera. Le voy a dar OK y fíjense ustedes que solamente se aplicó el ajuste en esa sección de la imagen. Supongamos que yo en realidad hago esta selección, la voy a volver a realizar, pero ahora quiero hacer un ajuste en el resto, digamos, al revés, quiero hacer un ajuste en lo que queda de la ventana y no en el paisaje. Si yo deseara seleccionar lo que queda, sería bastante complicado. Entonces lo que hago es hacer esta selección del paisaje y arriba, desde la opción selección, invertir, lo que hace Photoshop es cambiar la selección a lo que antes no estaba seleccionado, es lo que ahora me va a seleccionar. Es decir que haciendo esa inversión, ahora ya no está seleccionado el paisaje, sino que está seleccionado el contorno de la ventana. Invertir selección es una opción que ustedes van a usar muchísimas veces a lo largo del curso de Photoshop, porque a veces seleccionar una cosa es difícil y seleccionar otra es fácil. Entonces, si es fácil seleccionar el paisaje y muy difícil seleccionar el resto, obviamente empiezo por seleccionar lo fácil y luego trabajo invirtiendo la selección. Una vez que yo invertí la selección, yo ahora podría trabajar, por ejemplo, con algún otro ajuste, ¿sí?, sobre el resto de la imagen y no afectando a lo que está en el medio que no está seleccionado. Muy bien, además del marco rectangular, dentro de los marcos tengo uno que se denomina marco elíptico. Es básicamente lo mismo que el anterior, con la diferencia de que me permite dibujar una selección en forma circular u ovalada. Bien, el marco elíptico es bastante difícil de aplicar a un círculo porque si ustedes se fijan, yo con el cursor recién hice clic afuera del círculo, bien, y el círculo se empieza a mover de una forma bastante impredecible, con lo cual recuerden que cuando usen estas herramientas, siempre es importante transformar la selección para ajustarla exactamente a la circunferencia, en este caso, que yo quiero seleccionar. Una vez que yo transformo la selección, recuerden que debo hacer Enter para que esa selección quede ya transformada y yo pueda seguir trabajando. En este caso, yo hice la selección de la pupila de este ojo y de nuevo podría con la herramienta moverla, o podría aplicarle, por ejemplo, algún ajuste. Por ejemplo, le vamos a cambiar el tono al ojo, ¿sí? Y una vez que yo aplico el ajuste que yo quiera, simplemente le doy OK. Y si estoy conforme con este ajuste que acabo de realizar, para deseleccionar y seguir trabajando en otra faceta de la imagen, lo que debo hacer es o el camino largo de ir a selección, deseleccionar, o mejor en este caso, también les vuelvo a insistir en que se aprendan este atajo de teclado que es Control D, recuerden de deseleccionar, para que les sea más fácil trabajar porque con selecciones van a trabajar un montón. Entonces, una vez que aplique mi ajuste, en este caso, Control D, y saco esa selección que tenía antes. ¿Correcto? Entonces,
Hemos hecho una selección rectangular en este caso, hemos invertido y en este caso hemos hecho una selección en la cual yo también podría tranquilamente haber invertido. Supongamos que tengo este marco elíptico aquí ajustado, le puedo aplicar un ajuste como el que hicimos recién. Y ahora si de repente quisiera trabajar en el resto de la imagen, podría invertir la selección y ahora aplicarle otro tipo de efecto diferente al resto de la imagen. ¿Correcto? Control D y deselecciono. Hasta ahora hemos visto entonces las herramientas de marco rectangular y marco elíptico. ¿Para qué me servirían estas herramientas en mi caso, en el montaje que estoy realizando? Porque de repente, si yo quisiera armar un montaje utilizando, por ejemplo, estas herramientas que tengo acá, podría hacerlo. Vamos a ver si sale algo digno. Vamos a volver a la imagen original y de repente yo quiero, por ejemplo, seleccionar esta ventana. Bien, seleccionar este paisaje, hago la selección, yo ya me la había llevado, así que no me lo voy a llevar de nuevo, me la llevo a este lugar y ahora de repente quiero seleccionar este ojo, entonces por ejemplo hago una selección de el ojo y me lo llevo también al montaje que estoy realizando y luego, bueno, trabajaré en esta selección, en este lienzo, quiero decir, con estas imágenes que me he traído, ¿bien? Para hacer alguna cosa loca que se me ocurra. Bueno, qué sé yo, ¿sí? Ya lo vamos a ver aplicado a algo más digno que es el montaje que armé hace un ratito. Perfecto. Entonces, esos son los marcos. Vamos a ir ahora a explicar otras herramientas que se denominan lazo, ¿bien? Los lazos sirven para seleccionar formas que no tienen la regularidad geométrica del círculo o del óvalo o del cuadrado o del rectángulo y funcionan de la siguiente manera. La primera, que se denomina lazo, me permite hacer una selección a mano alzada, lo cual es muy útil porque a veces yo necesito hacer una selección irregular, como es el caso, si ustedes se fijan en la composición que yo armé. Yo hice una selección irregular de estos nenes, ¿sí? Estos nenes tenían un fondo de atrás y yo hice una selección irregular simplemente para separarlos de ese fondo y llevármelos a mi composición. Ya se los voy a mostrar dentro de un ratito. La herramienta lazo funciona de la siguiente manera. Se paran sobre el lienzo donde van a empezar a hacer el trazado, hacen un clic y empiezan a arrastrar y simplemente el lazo va a seguir la línea que ustedes le indiquen con el mouse. Funciona a pulso, por eso es una herramienta que no tiene una alta precisión, sino que a mí me permite hacer la selección que yo desee siempre a mano alzada. Una cosa importante en cualquiera de los lazos es que el final del trazado tienen que hacerlo coincidir con el inicio del trazado para que este lazo se cierre. Y una vez que este lazo se cerró, de nuevo yo con esta selección puedo hacer lo que yo quiera. Voy a presionar control D de dedo para deseleccionar y vamos a pasar a ver la segunda herramienta que se llama lazo poligonal. El lazo poligonal funciona de la misma forma que el anterior, con la diferencia que yo hago un clic y a continuación se traza una línea recta. Esta línea recta la llevo hasta donde yo quiero, hago otro clic y a continuación se genera otra línea recta. Y este tipo de selección poligonal me va a permitir hacer trazados de selección justamente basados en líneas rectas. Bien, de nuevo al final de este trazado lo voy a hacer coincidir con el comienzo para que quede cerrada la selección. Si nosotros volvemos al ejemplo de la ventana, esa herramienta de lazo poligonal me serviría fantástico si yo quisiera, por ejemplo, seleccionar esta ventana, pero teniendo en cuenta el marco. Yo puedo hacer esto, lo voy a hacer medio rápido, sepan disculpar la improlijidad, pero es para que el tutorial no dure 5 horas. Hago mi selección de la ventana. Perfecto, y yo ahora tengo seleccionada toda la ventana y me la podría llevar a el lienzo en donde estoy armando el montaje. ¿Correcto? Esa entonces es la herramienta lazo poligonal. Luego tengo un tercer lazo que se denomina lazo magnético y que lo vamos a usar muchísimo. Y el lazo magnético funciona así. Me voy a acercar más para que la puedan apreciar a la herramienta mejor.
voy a hacer un clic a donde voy a comenzar a seleccionar este objeto que es bien irregular, pero que tiene la característica de que contrasta con el fondo. Si ustedes se fijan, el fondo es blanco y mi imagen tiene claramente colores. Eso me va a permitir utilizar el lazo magnético. Voy a hacer clic, suelto el clic y voy a empezar a arrastrar. Y Photoshop va a ir haciendo una línea automáticamente pegándose a esta imagen por diferencia de color con el fondo. En ciertas secciones puede ser que este lazo se chifle y se me vaya para otro lado y yo necesite borrar algunos puntos para volver de nuevo al contorno de la imagen. Si yo necesito borrar puntos, simplemente con la tecla suprimir del teclado vuelvo atrás y sigo haciendo mi trazado tratando de pegarme lo más posible a esta imagen. Por ejemplo, ahí me comí un pedacito de la punta, voy a borrar y voy a yo hacer clic para generar noditos y que Photoshop no se confunda en dónde tiene que seguir el trazado. Para poder mover la imagen como hice recién, presionan la barra espaciadora, por un ratito se suspende esta herramienta y les aparece una manito que les permite acomodar la imagen para seguir trabajando mejor. Y ahora sí continúo con este trazado, presiono barra espaciadora para poder mover mi imagen, donde Photoshop se confunde, como en este caso que se puede confundir con la sombra de la manzana, hago yo clic para ayudarle, me voy a volver atrás porque ahí se comió un pedacito. Bien, y así sigo haciendo, perdónenme, lo voy a hacer ahora muy rápido y lo voy a hacer improlijo a propósito porque después les voy a enseñar cómo corregir. Bien, y de nuevo hago coincidir el final de mi trazo con el primer nodo del comienzo. Entonces tengo una selección que obviamente, como les dije, tiene pequeños errores que ya en un ratito les voy a enseñar cómo corregir. Vamos con las últimas dos. Las herramientas que se denominan selección rápida y varita mágica que se encuentran en este cuarto botón. La herramienta selección rápida es semejante a la varita mágica y tiene una única diferencia que ahora les voy a explicar. Estas dos herramientas se utilizan muchísimo, sobre todo para eliminar fondos, como en este caso, que son de un solo color y que contrastan con el elemento que yo quiero justamente borrarle el fondo. Antes de utilizar estas herramientas, una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta es desbloquear la capa en la cual están trabajando, porque si no el resultado puede llegar a ser cualquier cosa. Entonces, desbloqueo la capa y ahora sí voy a aplicar primero la herramienta que se denomina selección rápida. Esta herramienta tiene poquitos parámetros y ahí arriba, si se fijan, el más importante es que ustedes le pueden modificar el tamaño. Pueden hacer que esa circunferencia que les permite seleccionar sea más chiquita o pueden hacer que sea más grande de acuerdo a lo que quieran seleccionar. Y la herramienta funciona de esta manera. Hago clic y se seleccionan un conjunto de píxeles que tienen el mismo color. Aunque ustedes no lo crean, ese blanco no es igual que el blanco que sigue, por eso la herramienta hizo esa selección de ese pedacito. Pero si yo hago un clic y empiezo a arrastrar, la herramienta de selección rápida va a ir haciendo una selección alrededor de los píxeles que sean parecidos o del mismo color. Para continuar haciendo mi selección, tengo que fijarme en la barra de propiedades que esté activo este segundo botón que se denomina sumar a la selección y que tiene un signo más, que me permite que todo lo que yo empiece a seleccionar ahora se sume a lo anterior. Si yo tuviera seleccionado este botón que resta, cuando yo haga clic me va a empezar a sacar de mi selección los espacios que yo seleccione y que tengan el mismo color de píxel, digamos. Este resta, este suma. Y este primero que está acá, lo que va a hacer es que cuando yo seleccione una parte, se me va a borrar la selección anterior. Fíjense. ¿Bien? Entonces, si yo quiero seleccionar la totalidad del fondo de esta imagen, voy a activar este segundo botón y voy a ir, vamos de nuevo, voy a ir seleccionando las diferentes partes de esta composición, que son blancas, para tratar de seleccionar todo el fondo. ¿Correcto? Bien, ahí yo tendría seleccionado el fondo. Si yo, por ejemplo, ahora presiono la tecla suprimir del teclado, eso a mí me va a permitir eliminar este fondo de esta imagen. La herramienta varita mágica funciona de una manera semejante, la vamos a explicar,
y tiene una ventaja sobre la otra herramienta, y es que se me agrega un parámetro que se denomina tolerancia. La tolerancia lo que me va a modificar en la herramienta es que cuando yo haga clic sobre un píxel, si esta tolerancia es una tolerancia alta, el valor más alto es de 200, cuando yo seleccione un píxel, me voy a acercar para que lo vean con más claridad. Cada cuadradito que ustedes ven ahí es un píxel. Entonces, con mi herramienta de varita mágica, si yo selecciono este píxel, que fíjense no es blanco, es cremita, y la tolerancia es alta, Photoshop, además de este píxel, va a tomar todos los píxeles que sean más o menos parecidos. Y cuanto más alta la tolerancia, más se va a permitir la variación. Entonces, si yo pongo una tolerancia de 200 y selecciono un píxel blanco, se me va a seleccionar un montón de la imagen, a tal punto que se me están seleccionando hasta píxeles verdes, rojos y demás, simplemente porque tienen algún ingrediente blanco, ¿sí? Es decir, algo del píxel de esta manzana tiene una tonalidad clara. A medida que yo bajo la tolerancia y voy haciendo la selección, se va justamente seleccionando cada vez menor cantidad de tonalidades blancas. Y eso a mí me va a permitir ir modificando el rango de lo que voy seleccionando, ¿bien? Hasta llegar a un punto en donde hago clic en un píxel blanco y fíjense, ni siquiera los grises se seleccionan. La herramienta de varita mágica es muy útil a donde yo tengo imágenes con un fondo que no es netamente de un solo color, sino que tiene variaciones. Bien, entonces, todas esas herramientas que les expliqué las van a utilizar ¿para qué? Para, por ejemplo, eliminar fondos, para seleccionar parte de una imagen y dejar fuera otro tipo de selecciones, para poder ir seleccionando qué quieren recortar de una imagen y llevarse a su montaje, etc. Las herramientas de selección se utilizan muchísimo en Photoshop en millones de técnicas diferentes, así que es muy importante que las practiquen y que las aprendan a usar. Otra cosa que nosotros podemos hacer es combinar herramientas para hacer selecciones complejas. Por ejemplo, supongamos que yo quiero seleccionar el marco de esta ventana, pero no quiero que me quede dentro de la selección el paisaje. En ese caso, con la herramienta lazo poligonal voy a hacer la selección. En mi caso voy a volver, que ya la tenía hecha, voy a hacer la selección y ahora voy a restarle a esta selección ese cuadrado del medio. Para restarle ese cuadrado yo puedo ir a la herramienta marco rectangular y arriba en estos cuadraditos que tienen acá hay una opción que me permite restar de la selección. También tengo una opción que me permite añadir a la selección, que la van a entender muy rápido cuando les explique esta. Hago clic en restar a la selección y fíjense que yo ahora voy a seleccionar el rectángulo de la ventana y cuando yo quiera mover esta selección solamente se me va a mover el marco de la ventana, ¿correcto? Así como hice eso, podría tranquilamente, en lugar de haber utilizado el marco rectangular, podría utilizar el lazo poligonal. Fíjense que tengo las mismas herramientas acá arriba. Y entonces, haciendo clic en restar de la selección, voy a dibujar el trazado a través de las líneas que me permite hacer el lazo poligonal de este interior de la ventana. Lo cierro y voy a obtener el mismo resultado, quizás con un poquito más de precisión de lo que hice anteriormente. Sumar selecciones a mí me va a permitir, voy a hacer algo medio raro, pero por ejemplo, supongamos que yo seleccioné este ojo, la voy a ajustar a la selección a través de la herramienta Transformar Selección. Supongamos que seleccione este ojo. Y ahora quiero sumarle a este ojo, por ejemplo, la parte blanca, ¿bien? Es decir, que yo quiero que mi selección no sea solamente esta pupila, sino que abarque toda la parte blanca del ojo. En ese caso voy a buscar alguna herramienta. En mi caso, por ejemplo, voy a elegir el lazo magnético. Voy a ir a la opción de añadir a la selección y voy a empezar a hacer el trazado de toda esta zona que yo quiero añadir a mi selección.
Recuerden que hay zonas en donde ustedes van a tener que ir haciendo clic porque Photoshop se confunde por los colores de los píxeles. Bien. En este caso se confunde bastante. No quiero demorar tanto, perdonen la imprecisión. Ustedes siempre esto lo tienen que hacer con bastante precisión. Sigo por acá. Voy a hacer coincidir el final de mi herramienta con el primer punto de trazado y fíjense que ahora se suma toda la parte blanca a la selección de dentro del ojo. Supongamos que yo ahora quisiera restar la pupila, puedo ir a la herramienta marco elíptico, restar de la selección y seleccionar, lo voy a hacer medio a grosso modo, la pupila y fíjense que ahora tengo esa parte del ojo seleccionada. Qué lindo, estoy destrozando un ojo. Bueno, más o menos se dan una idea entonces de para qué se utilizan las herramientas de selección. Lo que nos faltaría ver ahora, que sí lo vamos a ver aplicado ya a mi montaje, es cómo perfeccionar una selección para que quede prolijita, prolijita, prolijita y también para poder difuminar, si yo lo deseo, los bordes, como en este caso, a donde supongamos en los niños, y en este creo que también difumine un poquito, puedo difuminar esos bordes para que se integren mejor a la selección. Ahora sí vamos a ver paso a paso cómo recortamos, traemos la imagen, la perfeccionamos y la acomodamos dentro de nuestro montaje. Yo ya tengo creado mi lienzo para comenzar. Acabo de ponerle un degradado al fondo. Este degradado es tentativo porque después lo voy a ajustar una vez que tenga los demás elementos de la composición. Y voy a ir a recortar la primera imagen que me voy a traer. Para poderme llevar esta imagen, fíjense ustedes que yo debo de seleccionarla, ¿sí? Porque no me interesa el resto de la imagen, solamente me interesa esa porción. Para hacer esa selección, yo elegí la herramienta lazo magnético y a continuación la voy a hacer muy rápido a la selección, no me importa, al contrario, que quede improlija, porque lo que quiero mostrarles es cómo hacen para mejorar una selección una vez que la realizaron. Cierro mi selección, fíjense que me han quedado partes que no están prolijas. Y una vez que tengo realizada mi selección con cualquiera de las herramientas, a ustedes les va a aparecer arriba ese botón que se denomina seleccionar y aplicar máscara. Cuando yo hago clic en este botón, una vez que ya hice una selección, se me va a abrir una ventana. Esta ventana que se me abre precisamente tiene herramientas que me van a permitir mejorar esta selección y también, si lo deseo, difuminar los bordes para llevármelos a mi lienzo ya de una manera más prolijita. Yo podría trabajar directamente sobre esta imagen, voy a cerrarla un momento, sobre esta imagen antes de llevármela al lienzo, o también tranquilamente puedo llevarme mi selección al lienzo y una vez que me lleve mi selección al lienzo, trabajar en el lienzo. Bien, lo vamos a hacer de las dos formas. Yo voy a ahora trabajar con la imagen dentro del lienzo antes de llevármela y en la imagen siguiente lo voy a hacer de la otra manera para que ustedes vean que de cualquiera de las dos formas pueden trabajar. Entonces, hago clic en la herramienta de perfeccionar selección, entro a esta ventana de edición y lo primero que vamos a aprender es para qué sirven los modos de vista. Los modos de vista son diferentes maneras de visualizar esa selección que yo hice. Yo ahora no estoy cambiándole nada a la imagen, simplemente que estoy viéndola de diferentes maneras. Esto es para que ustedes seleccionen de qué manera les queda mejor mirar el trabajo que están haciendo para que sea más gráfico las correcciones o las cosas que están haciendo. Yo lo voy a dejar en este que se llama papel cebolla por ahora, que si ustedes se fijan me da la selección que yo hice de una forma nítida y yo puedo modificar a través de este parámetro la transparencia del resto para ir viendo lo que me va a quedar afuera de la imagen. Bien, voy a trabajar por el momento ahí. De las herramientas que tengo a la izquierda, fíjense que tengo una lupita que me permite hacer zoom. Con la barra espaciadora pueden activar la manito y poderse mover mejor. Y tengo varias herramientas arriba que ustedes ya conocen. La herramienta selección rápida. Esta es una herramienta que se llama pincel y que funciona igual que cualquier pincel de Photoshop, pero en este caso me sirve para perfeccionar bordes. Y tengo una herramienta que se llama también pincel, que también la van a aprender a usar ahora para solamente perfeccionar los bordes, no para pintar. Y tengo una herramienta que es el lazo poligonal, que ya se los expliqué antes.
Solamente que estas herramientas me funcionan, digamos, acá adentro de esta ventana de perfeccionamiento de la selección, a los fines de que yo pueda trabajar más finito, digamos, en esta selección que hice. ¿Bien? Lo primero que voy a hacer es borrar ese pedazo de fondo que me quedó ahí, que es bastante molesto. Y para eso voy a elegir la herramienta selección rápida, hago clic. Y arriba, si ustedes se fijan, la herramienta de selección rápida va a tener un más y un menos, que es más o menos lo mismo que les expliqué antes de sumar a la selección o restar de la selección. Yo en este caso quiero restar esta parte azul de mi selección, por lo tanto elijo el signo menos. Y a continuación puedo modificar el diámetro de esta herramienta, ¿sí? Es decir, que sea más grande ese circulito que están viendo o más chiquito. Yo lo voy a dejar por el momento ahí. Voy a hacer un clic, ¿sí? Y si ustedes se fijan, se empieza a borrar ese fondo celeste que a mí me había quedado improlijo de mi selección. Acá tengo otro pedacito, me voy a acercar, voy a volver a la herramienta, la voy a achicar para poder trabajar más prolijo y voy a ir trabajando sobre estos píxeles para perfeccionar esta selección lo más que puedo, ¿sí? Acá, por ejemplo, me quedó un poquito de celeste del fondo que no quiero y así sucesivamente. Fíjense acá también, en este caso ese gris que yo veo, voy a cambiar la visualización y voy a poner la línea. Fíjense que es una parte de la selección que yo ahora quiero sumar. Si la quiero sumar, voy a ir al botón del signo más y voy a empezar a trabajar para sumar estos píxeles a la selección y que me quede prolija la selección que me quiero llevar al otro lienzo. Así voy recorriendo todo el costado de mi lienzo. Esto también lo tendría que sumar. Voy a hacer clic en otra herramienta que se denomina pincel y que me permite hacer más o menos lo mismo que la herramienta de selección rápida, solamente que en lugar de tomarme los píxeles del mismo color, me hace caso al trazo que yo llevo. Es decir, es como si yo pintara lo que quiero seleccionar independientemente de los colores que tiene. ¿Bien? Si yo esto lo hiciera con la herramienta de selección rápida, probablemente la herramienta de selección rápida se confundiría entre este tono de gris y el fondo y me estaría seleccionando las dos cosas y yo no quiero el fondo. Entonces utilizo la herramienta pincel, que es una forma de yo ir manualmente pintando, por decirlo de alguna forma, lo que quiero agregar a la selección. Esa misma herramienta pincel la voy a usar acá arriba para seleccionar estos pedacitos que no me quedaron bien seleccionados. Yo quiero toda esta mano. Y de esta manera voy sumando a la selección todas las partes que yo quiero. Vamos a recorrer acá, me falta ese pedacito, lo voy a agregar, añadir. Voy más abajo, perfecciono esta otra zona. Acá también, fíjense que le corté un pedazo de dedo, se lo voy a agregar, siempre con la herramienta pincel y con el signo más de añadir. Repaso toda mi selección. Bueno, eso pasa. Acá le podría perfeccionar este pedacito. Llego abajo, abajo también, fíjense. Voy a agregar bien hasta el borde de la imagen y ahí podríamos decir que tengo ya la selección como la quería. Si quiero puedo cambiar otra vez para corroborar que mi imagen está correctamente seleccionada. Y una vez que hice eso, en mi caso, además de haber perfeccionado la selección, le voy a desvanecer un poquito el contorno para lograr que se integre un poquito mejor al fondo. La herramienta de desvanecer funciona de la siguiente manera. Si yo muevo esta flechita que está acá, se empiezan como a borronear los bordes de mi selección. Vamos a cambiar la visualización para que ustedes lo vean mejor. A ver cuál nos conviene. Esta. ¿Bien? Fíjense que si yo empiezo a desvanecer, se empiezan a borronear los bordes hasta el punto que se llega a borronear toda mi imagen. ¿Bien? Perfecto. Para desvanecer, ¿qué hace Photoshop? Toma de referencia esa línea punteada, ¿sí?, que ustedes han realizado a través de la selección, la toma de referencia y a partir de esa línea empieza a desvanecer hacia adentro.
a medida que yo aumento el desvanecimiento, fíjense que lo que me va haciendo Photoshop es correrme esa línea de selección y desvaneciendo cada vez más la imagen. Si yo dejo mi desvanecimiento en ese punto y le cambio la visualización, fíjense que me ha desvanecido un montón. Si yo bajo la línea de desvanecimiento y vuelvo a ver la línea punteada, fíjense que ahora simplemente me ha comido apenas el bordecito de la imagen y eso es lo que me va a mostrar como desvanecido. ¿Bien? Una vez que ustedes han desvanecido la imagen utilizando básicamente la herramienta de la selección, van a explicarle a Photoshop cómo se llevan este perfeccionamiento al lienzo. Esta parte que les explico ahora es la que no se tienen que olvidar, porque si ustedes se olvidan de ajustar esto, que es la salida, cuando hagan clic en el botón OK y vuelvan al lienzo, va a parecer que no modificaron nada y se van a encontrar la selección igualita como la tenían. Nosotros, para guardar todo esto que hemos hecho, el desvanecimiento del borde y el perfeccionamiento de la selección, vamos a elegir siempre esta opción que se llama Nueva capa con máscara de capa. Selecciono esa opción, le doy OK y fíjense ustedes lo que me sucedió en el lienzo. Photoshop me ha duplicado la capa de la imagen y me ha transformado todo lo que yo hice en lo que se denomina una máscara. Esta máscara funciona de la siguiente manera. Todo lo que está en blanco es lo que yo veo y todo lo que está en negro es lo que Photoshop escondió en mi imagen original. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no borré la imagen, sino se suprimió la parte de la imagen que no veo, sino que está enmascarada, está oculta. ¿Para qué me sirve eso? Para que si yo deseara hacer un ajuste, hago ahora 2 clics en la máscara, vuelvo a entrar a esta ventana y puedo seguir editando esta ventana como yo quiera porque mi imagen sigue existiendo. Es decir, que podría corregir todo lo que yo quiera. Bien, voy a poner cancelar y ahora sí me voy a llevar esta imagen que ya está perfectamente lista, supongo, al montaje que estoy realizando. Entonces, desacoplo esta ventana, visualizo mi lienzo y con la herramienta mover atiendan a esto que es súper importante. No me voy a arrastrar la imagen al lienzo, sino que me voy a arrastrar la capa con la máscara a mi lienzo. Bien, hago clic en la capa con la máscara, la arrastro a mi lienzo de trabajo, de esa imagen ya me despido y si ustedes se fijan, acá tengo la imagen con todo el perfeccionamiento difuminado y todo lo que yo le quería hacer. Una vez que la arrastré, lo primero que voy a hacer es nombrarla. Le voy a poner manos. Bien. Ese difuminado que yo le hice, acá se visualiza como un brillito por el color de fondo que yo tengo en la imagen. Que más adelante lo voy a modificar para que esta imagen se integre mejor y me quede como quedó en este modelo terminado. Pero por ahora, sepan que así me arrastro mi imagen con el recorte, el perfeccionamiento, el difuminado y demás. Como me traje la máscara, si yo ahora hago 2 clics, voy a poder seguir editando esta máscara, pero obvio, claramente ya no tengo, en realidad sí tengo el resto de la imagen, digamos, no la veo exactamente igual, la veo más chiquitita acá por una cuestión de que me arrastré la imagen a un lienzo más grande, pero tranquilamente puedo seguir trabajando con el desvanecimiento y con el perfeccionamiento y con todo lo que yo quiera sobre esa imagen. Bien. Aquí lo que faltaría hacer para asemejarla a mi montaje terminado es básicamente control T, dimensionarla, más o menos así. Y yo también le agregué una rotación. Para rotar simplemente teniendo la herramienta en control T se acercan a uno de esos puntitos hasta que el mouse se les transforme en una curva y colocan la rotación que ustedes desean. Faltaría agrandarla un poquitito más de este lado y allí ya tengo la imagen como en el modelo terminado. Por último, voy a aprovechar este defecto que se trajo mi imagen desde el original a mi montaje, que es como una pequeña línea blanca que quedó, que probablemente sea algún bordecito que me traje de la imagen. Yo sé que ese bordecito no está en mi capa fondo porque si yo selecciono
la capa manos y le saco el ojito, ¿sí? Fíjense que esa línea desaparece, con lo cual me doy cuenta de que esa línea efectivamente me la traje cuando me traje las manos. Para borrar esa línea de una forma muy simple, puedo utilizar la herramienta borrador. La herramienta borrador, como su nombre lo indica, lo que hace es borrar píxeles. El tamaño de esta goma lo pueden manejar desde esta flechita donde dice tamaño, ¿bien? Y a su vez pueden manejar también la dureza. Para que ustedes se den cuenta fácilmente de a qué se refiere la herramienta dureza, fíjense, me voy a acercar para mostrarles una parte de la imagen, voy a seleccionar el borrador para que lo vean bien, voy a dejar la dureza al 0% y voy a empezar a borrar. Si yo borro, fíjense que se hace, voy a aumentarle la opacidad, un borrado con bordes difuminados, ¿sí? Ahí lo que me está apareciendo es justamente el color de la capa fondo, porque estoy borrando la imagen que se encuentra en la capa que tengo seleccionada. Me voy a volver atrás y ahora voy a ponerle a mi borrador el 100% de dureza y fíjense ustedes que si yo borro, el contorno de mi borrador es perfectamente nítido, ¿bien? Es decir que lo que hace la dureza es de alguna manera suavizar el trazo que hace este borrador, ¿bien? Explicado esto de manera gráfica, voy a seleccionar el borrador, no me importa demasiado el diámetro, yo lo que quiero borrar es esta línea, y a continuación me paro en la capa, me paro en la foto, que es lo que quiero borrar, no quiero borrar la máscara, quiero borrar la foto, y paso mi borrador sobre esta línea y de una manera muy simple elimino ese objeto molesto. De la misma forma que eliminen ese objeto, ustedes podrían también trabajar sobre esta imagen si lo desearan. Por ejemplo, en mi caso, yo podría intentar hacer desaparecer ese bordecito más claro que me quedó alrededor de la imagen, ¿sí? Si me molestara. Entonces, podría seleccionar el borrador, ponerle una dureza del 0%, achicarle el tamaño de manera tal que pueda trabajar más prolijito. Y en este caso, modificarle, por ejemplo, la opacidad para que este borrado que yo voy haciendo de esta línea más clara no se note tanto, ¿bien? No se note tanto y no corre el riesgo yo de que se vea un pedazo que le comía la imagen, ¿bien? Entonces, borré ahí una partecita, fíjense que si yo ahora les vuelvo a mostrar la imagen, en la partecita que yo borré, ya esa línea celeste que me molestaba un poquito, ese bordecito celeste no se ve. Y así podría seguir corrigiendo, voy a agrandar un poquito más, esta partecita para que ¿sí? no se vea esa línea. Ahí estamos. Entonces, el borrador me sirve para borrar píxeles, suavizar pequeños errores ¿sí? en mi imagen y de tal manera perfeccionar un poquito más la integración de las imágenes al collage general.